¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Fórmula Bullish. El día de hoy, 21 de febrero, vamos a hablar acerca de la economía y cómo cada vez el tema que desde hace un año empezamos a hablar de los bienes raíces empieza a agarrar tendencia. Empezamos a ver muchísimas noticias de cómo los bienes raíces empiezan a generar problemas en las economías mundiales. Y bueno, sin más, iniciemos el video del día de hoy. Vamos a compartir pantalla, vamos a ver, como es costumbre, los índices accionarios, en este caso el QQQ, el índice accionario de la tecnología, y vemos cómo empieza a perder fuerza estos últimos días. Ha perdido fuerza, se ha insertado por abajo de los promedios. ¿Y qué es lo que se espera? Bueno, si el tema de los bienes raíces empieza a agarrar tracción, empezamos a ver problemas en la economía, puede ser que esto nos lleve a un crash financiero importante. Recordemos que los bienes raíces representan una gran cantidad de dinero para el sistema financiero y bueno, ¿qué es lo que vemos? ¿No? Vemos soportes lejanos, soportes por los 400 puntos, inclusive por los 370 puntos. Entonces, importante considerar esto porque los mercados no están bien. Los mercados accionarios no solamente representan una porción de la economía, sino también son un reflejo de lo que está pasando en el tema de liquidez. Recordemos que Estados Unidos y el mundo tienen temas de liquidez con los cuales lidiar de manera importante. Y bueno, esto nos lleva a ver que muchos índices accionarios, las mismas acciones, están por los mínimos históricos, economistas preocupados por el futuro de la economía mundial. Y esto nos lleva a repensar, ¿no? En dónde estamos parados y hacia dónde va la economía, y no solo la economía, hacia dónde van las acciones, en donde vemos índices y acciones fuertes como Apple, Amazon, que repuntan, que sostienen a estos índices, y otras acciones que no representan el índice por mínimos históricos, inclusive mínimos de los de donde empezaron, ¿no?, a cotizar. Entonces, ahí es donde vemos el gran problema de la economía, el gran problema de la liquidez, el hecho de que no se haya inyectado liquidez al sistema o no se esté inyectando la liquidez suficiente está causando esto, ¿no? Entonces vemos que Jerome Powell nos dice que estos 34 trillones de deuda que tiene Estados Unidos, pues ya es tiempo de empezar a hablar de manera adulta y empezar a hablar de estos temas con más seriedad, ¿no? Entonces, entre Jerome Powell y Janet Yellen tienen una crisis fiscal, una crisis política bastante importante que resolver, ¿no? Vemos que las acciones que se llevan estos últimos prácticamente 18 meses no han servido prácticamente de nada para calmar el techo de la deuda, el cómo corre la deuda y cómo se sigue imprimiendo dinero, ¿no? Y este tema de liquidez pues nos lleva al famoso reloj de la deuda, en donde se sigue imprimiendo dinero, se sigue incrementando esta deuda nacional, ahorita de una manera un poco más estable. Sin embargo, sigue creciendo, sigue corriendo este reloj de la deuda que nos dice que el mundo no está bien. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos también que lo que es Estados Unidos liderea lo que es la parte de la posesión del oro en el mundo, ¿no? Vemos como el oro representa una buena porción de lo que está pasando, ¿no? Recordemos que la economía se basa en todo lo que es el oro, el cómo fluye cuando hay crisis económicas. Los refugios económicos son el oro, son la plata, son estos activos que en algún momento representaban una parte importante para la economía. Y bueno, hoy en día es curioso ver que Estados Unidos tiene tantas toneladas de oro, 8.1 trillones de toneladas de oro. Y la pregunta es, ¿para qué los tiene si el oro ya no representa un backup hacia las monedas fiduciarias o hacia el dinero de alguna manera físico?
Entonces es importante monitorear este tema y hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que viene y por qué estas 8.1 toneladas de oro están en posesión de Estados Unidos? Empezamos a ver temas que les comentaba al inicio, temas de los bienes raíces comerciales, los bienes raíces en general. Y aquí es algo para preguntarse, ¿no? Vemos que New York Community Bancorp, prácticamente la acción se desploma en cuanto a un banco regional que está ligado también a los bienes raíces comerciales en donde sufre Estados Unidos. Y bueno, empezamos a hablar de este tema de los bienes raíces, ¿no? Y empezamos con New York Community Bancorp, que es un banco en Estados Unidos, y vemos como el precio de la acción prácticamente de su máximo histórico, $36, el día de hoy está en $4 y con noticias no tan agradables para lo que es la corporación o el banco, ¿no? Entonces vemos cómo se empieza a crear esta tormenta perfecta. Si esto fuera un huracán, una tormenta perfecta, empezaríamos a ver estos vientos que empiezan a formar una tormenta perfecta, ¿no? Entonces, ojo con los bancos comerciales, ojo con el sistema de bienes raíces, porque no solo va a impactar si es que cae a los mismos bienes raíces. Recordemos que industrias anexas, construcción, los mismos bancos están incluidos en esta posible caída y eso es lo que puede presentar un crash financiero y el famoso ICE 9, ¿no? El contagio hacia otros sistemas financieros, no solo a la bolsa, sino a productos derivados y a otros sistemas importantes, ¿no? Entonces, seguimos viendo muchos temas de real estate, como esta tormenta perfecta empieza a crearse, empezamos a hablar de diferentes compañías, de diferentes calificadoras que empiezan a hacer rating de no solo compañías, bancos que tienen problemas de liquidez, ¿no? Y volvemos a lo mismo, el problema es liquidez, el problema del real estate, que se habla, el real estate financiero, se habla de liquidez. Entonces, el mercado de bienes raíces va a explotar hacia la baja, es decir, va a haber un crash. Desde mi perspectiva, creo que en algún punto habrá un desplome de los bienes raíces y esto es por el tema de la liquidez. Recordemos que si la Fed decide subir las tasas de interés, esto va a apretar lo que es la liquidez en el mercado, por lo cual los bienes raíces van a caer, los bancos van a quebrar, algunos bancos que tengan relación directa con bienes raíces van a quebrar y también el sistema de acciones, la bolsa de valores caería. Y si la Fed decide mantener las tasas o inclusive disminuir las tasas, esto inyectaría liquidez al sistema, lo cual provocaría que la bolsa siguiera subiendo y que se siguiera inyectando liquidez al mercado. Sin embargo, esto, si no tenemos una solución a la deuda, pues provocaría el inflar más lo que es la subida de los mercados para después tener una caída más pronunciada, que yo creo que no sería bueno que tuviéramos esa caída tan pronunciada. Vemos como China también tiene una crisis en real estate que empezó con Evergrande, una firma de real estate bastante importante, bastante grande, en donde vemos como China intenta resolver todo el tema, no solo de Evergrande, sino el tema de la crisis que se está generando en el tema de los bienes raíces, por lo mismo, por la liquidez, por los temas financieros que representa. Y bueno, vemos muchos noticias que hablan acerca de la liquidez, que hablan acerca de lo que representa. Vemos la acción de Evergrande, que prácticamente ya no cotiza, está liquidada ya, pero cómo se desploma hasta los 51 centavos que fue liquidada, ¿no? Esta acción estaba en los 19 dólares, casi $20, y ahorita prácticamente no vale nada. Esta empresa ya fue liquidada, ya no vale, no solo en la bolsa, ya no se puede cotizar, ya no existe y ya está siendo liquidada. Entonces, importante tema a considerar. Y para que tengan un contexto, Evergrande era el segundo desarrollador
más importante en China. Era una de las compañías que rankeaban por el lugar 122 de la revista Fortune Global 500. Y bueno, era tan grande que representó una compañía más, de las más valiosas en el mundo en 2018. Tenía aproximadamente 565 millones de metros cuadrados de desarrollos, proyectos en 22 ciudades y muchísimo dinero, ¿no? Reportaba ingresos de 77 billones de dólares. Entonces, imagínense el hueco que deja el que Evergrande quiebre y el que prácticamente desaparezca, ¿no? Y esto es un tema que si no se maneja correctamente puede contagiar a los mercados y es ahí donde empezamos a ver, ¿no? Y donde empezamos a hacer sentido con todo lo que está pasando económicamente en el mundo. No solo eso, ¿no? La Reserva Federal pues ya empieza a marcar escenarios de 2024 para los stress tests, en donde de alguna manera hacen test o pruebas de diferentes escenarios con niveles de estrés para ver qué pasaría con los sistemas financieros. Esto que nos dice prácticamente que el sistema financiero actual ya no sirve, que el sistema financiero como lo escuchábamos, como lo veíamos prácticamente no funciona ya. Entonces, ¿qué es lo que requiere no solo la Reserva Federal, sino el mundo? Es resetear este sistema financiero, es de alguna manera encontrar soluciones que representen una mejora al sistema financiero. Esto es el sistema financiero cuántico, el sistema financiero en donde se transfiere dinero de manera instantánea, en donde la liquidez ya no es parte de los gobiernos, sino es parte de los inversionistas. En teoría, esta firma Deloitte pues nos muestra, ¿no? Como en su análisis, en su estudio, las tasas de interés deberían estar cayendo hacia 2024, 2025. Esto está en duda por el último anuncio de Jerome Powell, en donde pues realmente la economía no está tan bien como esperábamos, ¿no? Entonces puede ser que este 2024 no sea el año en donde bajen las tasas de interés o donde veamos estas caídas para bien de los mercados. Puede ser también que veamos una caída importante en los mercados financieros para dar paso a otras nuevas tecnologías que puedan sustituir estos nuevos sistemas financieros. Y bueno, hablando de XRP, voy a platicar un poco qué es esto de XRP para los que no conozcan a Ripple. Es una empresa que provee liquidez mediante su criptomoneda XRP y sus soluciones, ¿no? Básicamente tiene tres soluciones. La primera es cross-border payments o pagos transfronterizos, luego liquidez en el mercado y la CBDC son monedas digitales de los bancos centrales. Y ahorita vamos a hablar de eso. Me voy a regresar un poco al análisis de la gráfica para los que me siguen y me han seguido a lo largo del tiempo. Hemos hablado mucho de esto, de cómo desde el 2022 Ripple XRP, en específico su criptomoneda, tomó un ascenso por medio de un canal alcista. No vemos nada diferente. Este canal alcista lo sigue respetando muy bien Ripple. Sigue respetando los mínimos de este canal alcista, los máximos del canal alcista. ¿Qué es lo que esperamos? Bueno, que empiece a adquirir tracción un poco de volatilidad con el halving de Bitcoin. Sin embargo, bueno, tracción por la utilidad que representa. En cuanto se defina las leyes de las criptomonedas, Ripple podría adquirir mucha tracción. En cuanto el supply que tiene Ripple en su posición empiece a adquirir tracción y empiece a ser parte del mercado, vamos a ver precios mayores. Lo interesante es esto, lo interesante es el mismo estudio de Deloitte que les presenté anteriormente, indica esta gráfica, o vamos a ver esta gráfica que en donde habla de los real payments, de cómo hay un cambio entre el mundo de pagos como se realizan ahora por medio de Swift o los famosos ACH, en donde son costosos, son de alguna manera no tan rápidos como esperábamos. Pero lo interesante es la gráfica, lo interesante es lo que estamos viviendo y esto se va ligando a Ripple, a cómo
estamos viviendo este crecimiento, ¿no? De la criptomoneda y las expectativas de muchos, ¿no? Que me preguntan, bueno, ¿cuándo va a crecer el precio de Ripple? ¿Cuándo va a llegar a máximos históricos? Aquí quizá está un poco explicado en la gráfica, ¿no? Cómo vemos esta adopción y cómo puede llegar a ser tan importante, ¿no? Entonces, vemos como 2023, inclusive 2024, esta adopción, este impulso para los real-time payments, que básicamente es un componente de toda la infraestructura de Ripple, pues representa prácticamente entre 2, 5 trillones de dólares, pero cómo se va acelerando hacia 2028, ¿no? Y esto va ligado a la agenda del 2030 y cómo se acelera de manera importante, ¿no? Cómo pasamos de los 5 trillones de dólares a los aproximadamente 37 trillones de dólares que podría representar solo la industria de los pagos en tiempo real, ¿no? Entonces, importante este tema, importante esta gráfica, cómo representa una parte que quizá nos pueda indicar la adopción en el ecosistema. Y bueno, cuando va a despegar el precio, hay que estar muy atentos en diferentes puntos, diferentes métricas que nos pueden llevar a la explicación de esto. Y bueno, por el momento es todo. El día de mañana, miércoles, nos vemos en Crypto Insights con Fran de Olza, Eduardo Farina. Y los invito también a formar parte y a darse una vuelta por formulabullish.com, en donde tenemos diferentes ecosistemas para aprendizaje, tenemos comunidades, etcétera, para que ustedes puedan incluir más conocimiento a todo lo que es su potencial para el mundo de las finanzas, de lo que es la libertad financiera, qué significa la libertad financiera y cómo va ligada hacia todos los ecosistemas de inversión. Sin más por el momento, espero que les haya gustado el video. Los invito a darle like, compartir, comentar para que cada vez seamos más las personas informadas en estos temas. Que tengan una excelente noche y nos vemos pronto.